Hay personas que, sin quererlo, ven más de la cuenta, no porque tengan un don especial, sino porque su mirada atraviesa la superficie de las cosas. Entran en una habitación y perciben tensiones ocultas, silencios que duelen, sonrisas que no llegan a los ojos. Notan cuando alguien finge estar bien, cuando una palabra lleva un peso escondido, cuando un gesto revela más que un discurso entero. Y aunque nadie lo diga, aunque el mundo siga su ritmo, ellos sienten la verdad detrás de cada máscara. Ver demasiado no siempre es un privilegio. A veces es un peso que aprieta el pecho, una sensibilidad que no descansa, una conciencia que no sabe apagarse. Porque entender lo que otros no ven también significa cargar con lo que otros no sienten. Y en un mundo donde muchos eligen mirar hacia otro lado, ser consciente puede convertirse en la forma más silenciosa de soledad. Despertar no ocurre con un rayo de luz ni con una revelación grandiosa. Muchas veces empieza de forma silenciosa, casi imperceptible. Un día descubres que algo en ti cambió. Ya no puedes ignorar lo que antes pasaba desapercibido. Las expresiones que otros consideran normales te resultan transparentes. Las palabras ya no son solo sonidos, sino ventanas abiertas hacia lo que realmente sienten quienes te rodean. Y sin buscarlo, comienzas a leer entre líneas, a percibir matices, a notar aquello que la mayoría prefiere evitar. Al principio, esta sensibilidad parece una ventaja. Crees que te ayuda a comprender mejor a las personas, a conectar de manera más auténtica, a anticiparte a conflictos que otros ni siquiera intuyen. Pero pronto descubres su lado oscuro. No puedes apagarla. No puedes no ver. No puedes no sentir. La conciencia se convierte en un lente que amplifica todo, lo bello y lo doloroso, lo noble y lo falso. Empiezas a darte cuenta de que muchas conversaciones no son sinceras, sino intercambios automáticos. Notas cuando alguien dice «estoy bien», mientras todo en su lenguaje corporal grita lo contrario. Percibes la frustración escondida detrás de una risa fuerte, la envidia disimulada en un cumplido, la tristeza camuflada en un chiste. Y sin quererlo, llevas esos fragmentos a casa, como si la energía emocional de otros se quedara adherida a tu piel. Es entonces cuando aparece la primera ruptura. Comprendes que la mayoría de las personas no vive desde la claridad, sino desde una especie de neblina cómoda. No es que no puedan ver, es que no quieren. La ignorancia emocional, esa que tú nunca pudiste retener, funciona como un escudo para muchos. Les permite avanzar sin detenerse, sin pensar demasiado, sin cargar con la verdad. Pero tú no tienes ese lujo. Para ti, cada gesto es una historia, cada silencio es un mensaje, cada tensión es un llamado de atención. Y mientras otros pasan de largo, tú observas, analizas, absorbes. No porque quieras, sino porque tu interior funciona así. Tu mente capta señales que otros filtran. Tu corazón siente frecuencias que otros bloquean. En esa nueva conciencia, comienzas a ver el mundo como un gran escenario. No un teatro en el sentido superficial, sino un espacio donde todos interpretan un papel. Incluso tú. Ves a quienes actúan para ser aceptados, a quienes fingen fuerza porque temen mostrar vulnerabilidad, a quienes sonríen para evitar preguntas incómodas. Ves máscaras finas, máscaras gruesas, máscaras tan antiguas que incluso la persona que las usa ha olvidado que alguna vez fueron falsas. Y esa visión duele, no porque la verdad sea cruel, sino porque te obliga a cuestionar todo, tus relaciones, tus creencias, tu identidad. Duele descubrir que muchas conexiones eran sostenidas por apariencias. Duele aceptar que no todos están preparados para la honestidad emocional. Duele entender que la profundidad no es una moneda que todos desean recibir. La conciencia también ilumina tus propias contradicciones. Te ves a ti mismo con la misma claridad con la que ves a los demás.
Notas tus patrones, tus miedos encubiertos, tus formas de huir. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se vuelve evidente, tus inseguridades disfrazadas de amabilidad, tus dudas escondidas tras la lógica, tus heridas que aún sangran aunque creíste haberlas sanado. Y es ahí cuando entiendes la verdadera naturaleza de este don. No es un superpoder ni una maldición, es una llamada, una invitación a mirar profundamente, incluso cuando la profundidad asusta, porque ver demasiado no significa entenderlo todo, significa aceptar que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Con esta nueva mirada, el mundo se vuelve simultáneamente más claro y más complejo. Ves la fragilidad humana, pero también su belleza. Ves el dolor, pero también la chispa que lo transforma. Ves el caos, pero también el orden oculto detrás de él. La conciencia te abre puertas que antes no sabías que existían, pero atravesarlas implica perder parte de la inocencia que un día tuviste. Y aunque nadie te lo diga, aunque nadie lo note, sabes que ya no hay vuelta atrás. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. Cuando empiezas a ver demasiado, inevitablemente llega un momento en el que te alejas. No porque quieras desaparecer del mundo, sino porque el ruido comienza a hacerse insoportable. Lo que antes podías ignorar, ahora te atraviesa. Conversaciones vacías, opiniones lanzadas sin pensar, emociones que no pertenecen a ti, pero que terminas cargando como si fueran tuyas. Y poco a poco, sin anunciarlo, empiezas a retirarte. Te das cuenta de que no puedes estar en todos lados, que algunas habitaciones te drenan, que algunas personas te agotan, que algunos espacios ya no combinan con la sensibilidad que ahora habita en ti. Empiezas a elegir el silencio antes que el diálogo automático, la soledad antes que la compañía que no escucha, la distancia antes que la cercanía que falsifica. No se trata de arrogancia, sino de protección. La claridad te separa porque te hace ver todo lo que antes eras capaz de tolerar. Ves relaciones que se sostenían en la costumbre, no en el cariño. Ves amistades que nunca fueron profundas, solo convenientes. Ves dinámicas donde tú dabas más de lo que recibías. Y esa lucidez, aunque valiosa, comienza a doler. No quieres exigencias, no quieres máscaras, quieres verdad. Pero la verdad no siempre está disponible en los lugares donde solías estar. Así que te retiras. Al principio lo haces a medias, cancelas algunos planes, respondes un poco más tarde y evitas ciertas conversaciones. Pero pronto entiendes que no es suficiente. Necesitas espacio, aire, silencio. Necesitas distinguir tu voz de la de los demás. Y para eso debes alejarte. No hay otra manera. La gente lo nota, aunque no lo entienda. Algunos piensan que estás extraño, otros creen que te pasa algo, y unos pocos se incomodan porque tu ausencia revela lo que antes pasaban por alto, que estabas allí más por ellos que por ti. Retirarte se convierte en un acto de honestidad y al mismo tiempo un acto de duelo, porque separarte del ruido también significa separarte de versiones antiguas de ti mismo. En esta fase aparece la soledad, pero no una soledad vacía. Es una soledad llena de preguntas, llena de silencios, llena de descubrimientos. Empiezas a escucharte de verdad. Empiezas a notar qué te afecta, qué te calma, qué te hiere. Empiezas a entender que no eres débil por necesitar silencio, sino humano por reconocerlo. La retirada no es huida, es transformación. Es el momento en el que tu conciencia, cansada de ver demasiado, necesita un refugio donde ordenar lo que ha descubierto. Y aunque duele dejar atrás ciertos vínculos, también se siente como un alivio profundo poder descansar del exceso. Poco a poco, comprendes que apartarte no es un error, sino una etapa necesaria. Que no estás perdiendo el camino, estás encontrando el tuyo.
Y en ese espacio donde nadie exige nada de ti, donde nadie espera que seas fuerte o perfecto, descubres algo que el ruido nunca te permitió ver, tu propia verdad. Cuando finalmente te retiras del ruido, algo dentro de ti comienza a acomodarse. Al principio, el silencio parece extraño, casi incómodo, como si hubieras apagado un motor que llevaba años encendido. Pero poco a poco, ese silencio se vuelve un espacio seguro, un territorio donde al fin puedes escuchar lo que siempre estuvo allí, tu propia voz. Durante este periodo, empiezas a descubrir que la soledad no solo aísla, también revela. Revela partes tuyas que habías abandonado por cuidar a los demás. Revela heridas que ignoraste para seguir adelante. Revela emociones que callaste para no incomodar. Y aunque al comienzo duele mirar hacia adentro, el simple acto de hacerlo ya es un nacimiento nuevo. En la calma, te das cuenta de que muchas de tus cargas no eran tuyas, que durante años absorbiste preocupaciones, miedos y frustraciones que no te pertenecían, que te convertiste en refugio de otros sin darte a ti mismo un lugar donde descansar. Y entender eso no solo libera, también te devuelve una fuerza que habías dado por perdida. Empiezas a reconectar con pequeñas cosas, una respiración más profunda, un amanecer que antes no mirabas, un pensamiento amable hacia ti mismo. La vida, en silencio, recobra textura. Lo simple recupera valor, y lo que antes parecía urgente, deja de serlo. Hay una especie de renacimiento lento que no llega con gritos, sino con susurros. En este renacer interior también cambian tus prioridades. Ya no buscas agradar, sino ser auténtico. Ya no corres detrás de vínculos que drenan, sino que buscas aquellos que nutren. Ya no aceptas conversaciones vacías, sino que eliges palabras que tengan sentido. Lo que antes aceptabas por costumbre, ahora lo filtras por conciencia. Y algo más sucede. Empiezas a verte con más compasión. Ya no te juzgas por ser sensible, ya no te culpas por retirarte. Comprendes que tu sensibilidad no es un defecto, sino un lenguaje. Y que quien no sea capaz de entenderlo, no está destinado a caminar contigo. Este renacimiento interior no tiene un día exacto ni un final claro. Es un proceso continuo, una transición suave entre lo que eras y lo que estás aprendiendo a ser. Pero llega un momento en que lo notas. Respiras distinto, piensas distinto, sientes distinto. No porque seas otra persona, sino porque por fin eres tú sin interferencias. Y cuando eso sucede, cuando la claridad ya no duele sino guía, entiendes que retirarte no fue un acto de debilidad, fue el primer paso hacia tu propia verdad. Lo que nació en el silencio ahora empieza a florecer, no hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando empiezas a renacer desde dentro, la claridad ya no pesa como antes, pero tampoco desaparece del todo. Es aquí donde surge la paradoja más profunda del despertar. Ver demasiado puede salvarte y al mismo tiempo complicarte la vida. La conciencia es un regalo, pero también una carga que exige madurez emocional para sostenerla. Por un lado, ver con lucidez te permite moverte por el mundo con una sensibilidad que pocos poseen. Sabes leer ambientes, intenciones, energías. Percibes lo que no se dice, lo que se oculta, lo que late en el fondo de cada mirada. Tienes la capacidad de anticipar conflictos, de comprender a quienes ni siquiera se entienden a sí mismos, de ofrecer consuelo ahí donde otros solo ven caos. Es un don hermoso, casi sagrado. Pero por otro lado, esa misma claridad podría aislarte. Te obliga a notar contradicciones que otros ignoran, a enfrentar verdades que otros eluden, a cargar emociones que no siempre te pertenecen. Ves capas que muchas personas no quieren ver en sí mismas.
y eso a veces te convierte en un espejo incómodo. La paradoja se vuelve más evidente cuando comprendes que la sensibilidad que te hace especial también puede herirte, que tu capacidad para sentir profundamente te expone en un mundo que celebra la dureza, que saber demasiado pronto te coloca en un lugar solitario del que a veces no sabes salir. Sin embargo, en esta contradicción hay una enseñanza. No estás obligado a cargar con todo lo que ves. La conciencia no fue hecha para que la sostengas como un peso muerto, sino para iluminar tu camino, no para absorber la oscuridad ajena, sino para reconocer la tuya y transformarla. Lo que ves en los demás no es una invitación a salvarlos, sino un recordatorio de que cada uno tiene su propio proceso. Aquí aparece la segunda capa de la paradoja. Cuanto más entiendes, menos puedes intervenir. La claridad te enseña que no puedes despertar a quien prefiere seguir durmiendo, que no puedes sanar lo que otro se niega a mirar, que no puedes aliviar una herida que alguien aún no está listo para aceptar. La conciencia te pide paciencia y humildad. Y entonces entiendes algo esencial. Ver profundamente no te hace superior, te hace responsable. Responsable de tu energía, de tus límites, de tu bienestar. Responsable de elegir cuándo observar y cuándo retirarte. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La paradoja se resuelve cuando aprendes que el objetivo no es ver menos, sino ver con sabiduría. Porque la conciencia no existe para separarte del mundo, sino para enseñarte a caminar por él sin perderte. Y cuando logras sostener el don sin que duela, descubres que aquello que antes te hería, ahora te guía. Después de atravesar la paradoja de la conciencia, surge un aprendizaje silencioso pero profundo. No necesitas dejar de ver, solo necesitas aprender a ver con ligereza. No se trata de cerrar los ojos, sino de no cargar sobre tus hombros cada verdad que descubres. La claridad no debe ser una piedra en tu espalda, sino una luz que te guía sin quemarte. Comprendes entonces que puedes observar sin absorber, puedes sentir sin quedarte atrapado, puedes reconocer el dolor ajeno sin convertirlo en tu responsabilidad. La ligereza no es indiferencia, es madurez. Es saber que la vida sigue su ritmo y que tú no estás aquí para corregirlo todo, sino para caminar en armonía con lo que ocurre a tu alrededor. Aprendes a tomar distancia emocional cuando es necesario, a respirar antes de reaccionar, a permitir que una situación fluya sin que tu mente se aferre a cada detalle. Descubres que no necesitas interpretarlo todo, ni anticiparlo todo, ni salvarlo todo. Algunos momentos solo deben vivirse sin análisis, sin peso, sin exceso. En este proceso, también cambian tus relaciones. Ya no exiges profundidad donde no la hay. Ya no te desgastas intentando ser entendido por todos. Ya no buscas señales en cada frase o gesto. A veces, una conversación ligera es solo eso, ligera. Y permitirte esa simplicidad se convierte en un acto de libertad. Comienzas a confiar más en la vida y menos en el control, a dejar que las personas sigan su propio proceso sin intervenir constantemente, a aceptar que cada quien tiene su propio nivel de conciencia y su propio ritmo. La ligereza te libera del impulso de cargar con todo y de la compulsión de arreglar lo que no te pertenece. También descubres el poder del humor suave, de la mirada amable, de la paciencia. Empiezas a caminar sin prisa, sin rigidez, sin la tensión que acompaña a quienes sienten demasiado. Te das permiso para equivocarte, para soltar, para descansar. Entiendes que no todo tiene que vivirse con intensidad. Algunas cosas simplemente deben pasar a través de ti, como el viento pasando entre las hojas. La claridad, cuando se vive con ligereza, se transforma en sabiduría. Una sabiduría que no pesa, que no impone, que no hiere. Una sabiduría que observa, comprende y deja ir. Ver con ligereza es un arte, una forma de estar en el mundo sin permitir que el mundo te desborde.
Y entonces descubres la verdad más liberadora. No necesitas tensarte para ser profundo, ni sufrir para ser consciente. Puedes vivir con suavidad, sin abandonar tu sensibilidad. Puedes sentir intensamente, sin perder tu paz. Puedes ver profundamente, sin dejar que la visión te consuma. La ligereza es el punto en el que la conciencia deja de ser carga y se convierte en gracia. Al final de todo este camino, la conciencia que despierta, la retirada necesaria, el renacimiento interior, la paradoja y la ligereza, llega un instante de quietud. Un momento en el que miras hacia atrás y comprendes que cada fase, incluso las más dolorosas, formaban parte de un proceso mucho más amplio. Aprender a ver sin perderte, sentir sin romperte, existir sin desbordarte. La claridad ya no te asusta, la sensibilidad ya no te avergüenza, la profundidad ya no te aísla. Ahora puedes mirar el mundo como si fuera una ciudad al amanecer, todavía envuelta en sombras, pero llena de luces que comienzan a encenderse. Entiendes que las personas no son lo que muestran, ni siquiera lo que dicen, son lo que intentan ser, lo que temen revelar, lo que aún están aprendiendo a aceptar. Y esa comprensión te vuelve más humano, no más distante. La verdadera reflexión llega cuando descubres que ver demasiado nunca fue el problema. El problema era cómo lo interpretabas, cómo lo cargabas, cómo dejabas que cada detalle se convirtiera en peso. La conciencia madura te enseña a ver con un corazón abierto, no con un corazón cansado. Te enseña a escuchar sin absorber, a sentir sin hundirte, a acompañar sin desaparecer en los demás. En esta nueva perspectiva, la vida se vuelve más suave, no porque sea más fácil, sino porque tú ya no luchas contra ella. Te permites descansar sin culpas, soltar sin miedo, amar sin expectativas. Te permites dejar que los demás vivan sus propias etapas sin intervenir compulsivamente. Te permites confiar en que cada alma tiene su propio ritmo, su propio modo de despertar, su propio camino sagrado. Y quizás la enseñanza más profunda es esta. Ver el mundo con claridad es también ver la belleza que antes pasabas por alto. No todo es dolor, no todo es conflicto, no todo es tensión. También hay gestos de ternura, silencios que contienen paz, miradas que hablan con honestidad, instantes de humanidad pura que solo se revelan a quienes observan sin juicio. La reflexión final no es una conclusión, sino una invitación. Una invitación a seguir mirando, pero desde un lugar más libre, a seguir sintiendo, pero desde un corazón más ligero, a seguir caminando, pero sin el miedo de ver demasiado. Porque ver no es una carga cuando aprendes a sostenerte. Sentir no es un castigo cuando entiendes tus límites, y la conciencia no es una maldición cuando aprendes a convertirla en luz. Al final, descubrirás que lo que creías que te separaba del mundo era en realidad lo que venía a conectarte con él de una forma más auténtica, más profunda, más verdadera. Antes de cerrar este camino, quiero dejarte una pregunta que solo tú puedes responder. ¿En qué momentos has sentido que ves más de lo que los demás notan? Tal vez en una conversación donde percibiste una tristeza oculta, o en una mirada que revelaba más de lo que decía la voz. Tal vez en esos instantes en los que tu corazón entendió algo antes que tu mente. Quiero invitarte a escribir en los comentarios qué parte de este viaje resonó contigo, qué descubriste sobre tu sensibilidad y cómo has aprendido a sostenerla sin que te duela. Tus palabras pueden acompañar a alguien que hoy siente lo mismo. Si este video tocó algo dentro de ti, te invito a seguir caminando conmigo en este camino sagrado silente. Suscríbete, comparte este mensaje y acompáñanos en los próximos pasos de esta conciencia que despierta.